En Jueces capítulo 1, verso 1 al 7, que será la porción bíblica que Dios vamos a meditar, sí, ya dado los aspectos generales que se tocaron la semana anterior respecto de cómo se enmarcaba todo el libro de Josué, de Jueces, sí, el cual de hecho lo hemos dividido en tres partes. Sí, se verá el surgimiento y el ocaso de líderes, pero también el levantar y la caída de un pueblo. Serán dos recurrentes, de hecho, a lo largo de todos, sí, los capítulos de este libro. Ahora, cuando vamos al versículo 1, que le hemos dado lectura, hasta el versículo número 3, ¿sí?, todavía se mantiene el remanente de la descendencia que obviamente permaneció desde los tiempos de Josué. Recordando, mi amado, que más adelante toda esta descendencia perecerá de acuerdo a lo que Dios ha establecido para los hombres, que si una vez de la vida pues se procede, mi amado, a pasar a la presencia de Dios y luego de esto el juicio. Pero cuando vamos a los primeros versículos, mi amado, dice la Escritura, versículo número 1, que si el pueblo comenzó nuevamente a consultar a Dios, de seguro lo habrá sido a través del sacerdote Eliezer o del hijo de Eliezer, mi amado, sí, y el pueblo admitió consejo de parte de Dios para dejar completamente saneado su territorio. A diferencia de lo que se ve y lo que se oye en nuestro entorno actual, llamado con el mal no se puede dar tregua. Claro, el precio a pagar puede ser muy alto cuando uno mismo ha provocado no poderlo confrontar a tiempo. Esos son los problemas, de hecho, de nuestra sociedad. El hecho de no haber confrontado a tiempo la maldad es que le ha dado peso, le ha dado, obviamente, le ha dado autoridad, y las autoridades que estarían pues a favor de la nación se ven prácticamente maniatadas. Mi amado, una cosa es sacar una rata de la casa que se le ha metido, y otra cosa es que la rata ya le haya hecho un nido en su casa, ¿verdad? Ya lo que dejó de ser una peste, un animal dañino, ahora se hace una peste en casa. Entonces, esto es lo que ha pasado, mi amado, en esta nación. Sí, y si a esto yo le sumo lo que en esta noche vamos a ver a través del libro de los Jueces, amado, ya para aquel entonces, quienes habitaban en Canaán, que eran obviamente las tribus de Israel, todavía tenían dentro de sus propias fronteras a los enemigos que Dios les había ordenado que de una buena vez sí los saquen de su territorio, por lo que Dios mismo, mi amado, sí ahora guiaba al pueblo que lo hagan de manera casi que inmediata. Recordará que mucha gente, y de hecho cuando uno estudiaba el libro de los Jueces, y voy solamente a recordar esto, una de las tribus le dijo a Josué que se le dé más territorio. ¿Se recordará usted que es enseñanza? Y Josué le dice: no, el territorio que tú tienes es suficiente, pero tienes que botar de los montes a los cananeos. Si tú no los botas, yo no te voy a dar ni un solo metro cuadrado más. Tú tienes que luchar y tienes que arrojar de tu territorio a todos los que obviamente se han empecinado en quedarse contigo. Hermano, así también cuando vamos pues al versículo número 1, hermano, el pueblo de Israel, insisto, la generación de Josué está todavía, gracias a Dios, con sus, digamos así, con sus objetivos claros. Y ellos inmediatamente determinan a la muerte de Josué levantarse en armas para continuar, sí, erradicando de en medio del territorio que Dios les ha dado a todos los que obviamente a futuro serían, sí, una piedra en el zapato para ellos. Ahora, en el versículo número 2 dice la Escritura que Dios les responde y les dice: Judá subirá, ¿sí? Hablando obviamente de esta tribu, si ya retrocediéramos, pero no lo voy a hacer, en Josué, él ya había recibido en su debido momento todo el territorio que Josué así lo había dispuesto. Sin embargo, Judá en su momento también tuvo un mal. No votó por completo a los enemigos, pero ahora está decidido a hacerlo. Y cuando vamos al versículo número 2,
Dios le dice que suba a Judá porque yo le he entregado la tierra en sus manos. E inmediatamente, mi amado, Judá hace algo obviamente que para nosotros puede ser que no tenga algo de sentido. ¿Por qué digo esto, mi amado hermano? Porque Judá invita a poder comenzar la lucha, no necesariamente con su gente, sino que con los suyos añade a otra tribu con él. ¿A quién, mi amado? A la tribu de Simeón. Dice el versículo 3, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube, dice allí, conmigo. ¿A dónde, mi amado? Si sube conmigo, si al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo, dice Judá, iré contigo al tuyo. Y Simeón, dice allí, fue con él. Ahora, aquí quiero detenerme porque quiero hacer la acostumbrada pregunta: ¿por qué hizo esto Judá? Vamos, ahora sí, usted ha venido estudiando, digamos así, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. ¿Por qué Judá hizo esto? Porque el territorio de Simeón estaba dentro del territorio de Judá. Logísticamente, sí, Simeón se encontraba dentro del territorio de Judá. Y esto, mi amado, es la explicación, diríamos, política y geográfica, donde si Judá se ve obligado a ¿qué? A decirle a su hermano de tribu, decirle, pelea conmigo porque mi beneficio a la larga va a seguir siendo el tuyo. Y me parece bien, mi amado. Si bien es cierto, la orden de Dios fue que Judá empiece, Judá tenía que comandar, en todo caso, la confrontación con los cananeos. Pero al estar, mi amado, la tribu de Simeón compartiendo internamente una parte del territorio de Judá, como heredad, obviamente, debidamente delimitada, amado, le hace la invitación para que se une en lucha. Y me parece, mi amado, de lo más, digo yo, prudente. Esto hasta cierto punto nos puede dar a nosotros pautas o beneficios de cómo poder afrontar las cosas. Mira, a veces la carga, como se suele decir, se hace, o el muerto se hace pesado cuando hay quien lo cargue. A veces la gente en el hogar, y a mí me gusta poner siempre el plano de hogar porque es lo más, digamos así, es lo que está más al alcance de la mano. A veces en el hogar, el padre o la madre, que suelen ser obviamente los que llevan el liderazgo, creo que económico sobre todo, o mucho más un marido, un esposo, un padre que una esposa. Amado, a veces si el padre dice, bueno, yo voy a pagar la luz, voy a pagar el agua, voy a pagar la comida, voy a pagar todo. Sin embargo, ya con el crecer, diríamos así, de los integrantes de la familia, ya comienzan los muchachos a dejar de ser muchachos y comienzan a abrirse camino. Y Dios, que es bueno, mi amado, y misericordioso, hasta comienza a bendecir a nuestros hijos que viven con nosotros, sí, para que puedan también ellos tener, sí, ya una participación económica. Ellos mismos comienzan a experimentar, diríamos así, un salario. Y claro, si bien es cierto, un padre siempre tratará de atender todas las necesidades del hogar, también es bien cierto, mi amado, que un padre y una madre, sin el ánimo de que se me desvirtúen mis palabras, porque no lo quiero acentuar de esta forma, pero sin embargo, si alguien ya por su propio medio, por sus propias fuerzas, ha podido de parte de Dios experimentar una bendición económica mensual, sí debería también de participar, mi amado, dentro de los gastos de ese hogar al cual él ya pertenece. Usted dirá, uy hermano, bueno, los que se sienten de pronto algo aludido dicen, pero pastor, él es mi papá, él tiene que mantenerme. Sí, mijito, está bien. Y él lo ha hecho de tal manera que te ha dado o te ha podido formar para que seas un profesional o estés en el rumbo de una profesión. Él ya ha hecho bastante contigo. Sí, y si bien es cierto, mi amado, ningún padre o ninguna madre cobra por lo que ha hecho con sus hijos, sí debe de haber agradecimiento de ellos hacia los padres que lo han, mi amado, soportado todo por causa de la prosperidad de sus hijos.
Amén. Amén. Mi amado, deben participar, deben de aportar, deben de contribuir. Mucho más, mi amado, en tiempos actuales donde no hay salario que alcance. Sí debemos, mi amado, estar identificados no solo con las necesidades, sino también con los beneficios. En todo sentido, amado, el bien de uno debería de ser el bien de todos. ¿Verdad que así es? Y si la carga es llevada entre dos, más ligera se hace. Claro, no con esto estoy, amado, diciendo de que los hijos deben de mantener a los padres. Bíblicamente, mi amado, son los padres los que heredan para los hijos, o los que dejan heredad para los hijos. Eso es bíblico, mi amado. Son los hijos, mi amado, los que reciben de sus padres en buena ley, si lo que a su esfuerzo, mi amado, un padre y una madre ha hecho, ellos dejarán. Así también Dios lo ha hecho con nosotros. Jesús muriendo dejó una gran heredad para con nosotros, la vida eterna. Amén. Y de esa forma, mi amado, diríamos, el ciclo se ha cumplido. Sin embargo, eso no exime de que si alguien ya está activamente o económicamente, mi amado, recibiendo, si él y está viviendo bajo un techo de un padre y una madre, sí también debería de compartir cierto tipo de gastos. No digo todos los gastos, cierto tipo de gastos. Por lo menos, mi amado, si a que ayude en buena ley en lo que si usted estime conveniente como padre o como madre de su hogar. No lo sé, mi amado, de pronto pase una factura de vez en cuando. Diga, mira, hijo, usted se encarga de pagar, saque, ¿qué es lo que más usa su hijo en casa? Usted mismo póngale la factura. ¿Qué más usan en casa? El internet y la luz. Sí, pero si usted ve que tampoco es que se está de pronto comiendo la cabeza, bueno, sabe, aquí está, escoge luz o claro, él va a escoger siempre lo más barato. Sí, va a decir, ¿qué salió más barato? Si la luz, bueno, depende. Sí, o usted le puede asignar en función, obviamente, del ingreso que él pueda llegar a tener. Ahora, esto, mi amado, obviamente que ayuda a ser participante, ¿sí?, de estas cosas. Ahora, cuando voy a la escritura, versículo número 3, Judá le dice a Simeón, sus hermanos, ¿sí?, sube, hermano, conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y dice la Biblia, y Simeón fue con él. Antes de avanzar, en Josué capítulo 19, venga rápidamente, por favor. Josué capítulo número 19. ¿Lo tiene? Verso primero, porque quiero dar la base bíblica de lo que se ha dicho. ¿Ya lo encontró? En Josué, capítulo número 19, versículo número 1, dice el Señor, la segunda suerte, esto fue cuando se repartieron los territorios a las tribus, la segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y ojo, y su heredad fue en medio, ¿de dónde? Fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Entonces, por verse en medio de la tribu de Judá, y Dios dijo, vaya Judá, obviamente que estaba más que obvio e implícito que Simeón debería de qué cosa, de la mano ir agarrado con Judá para la batalla. Tu beneficio es mi beneficio, ¿verdad que sí? Y mi sacrificio también debiera de ser el tuyo, ¿verdad? ¿Verdad que debería de ser así? Claro, hermano, si todos apuntamos a un mismo objetivo y el bien va a ser para todos, entonces entre todos metamos el hombro. Amén. Aleluya. Entonces, cuando vamos ya al versículo número 4, dice pues, está implícito que las dos tribus van. Subió pues Judá, verso número 4, y Jehová entregó en sus manos al cananeo
y también al fereceo, e hirieron de ellos, dice la Escritura, en Beset. Beset es un territorio, sí, un territorio. E hirieron ellos en Beset a 10,000 hombres, y hallaron allí a uno que los comandaba, a un líder o a un rey. Un hombre, esto no es un nombre, esto es un título, porque el término dice aquí, Adoni Beset, significa señor o el señor de Beset. Adoni es un título, no es un nombre. Y hallaron allí a Adoni Beset en Beset, y pelearon contra él y lo derrotaron, dice así, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Es decir, que la promesa dada por Dios se cumplió en la tribu tanto de Judá como de Simeón, dándole la victoria. Ahora, ¿por qué en este momento no se dan mayores detalles de esta situación? Obviamente porque Dios quiere, mi amado, remarcar o resaltar algo que va a salir, sí, en breve. Una batalla en contra de un poderoso enemigo, porque la Biblia sí nos va a decir que Adoni Beset habrá sido un rey llamado de su época, sí, que fue torturador de sus conquistados. Fue torturador, fue un hombre muy perverso, muy malo, y habitaba en una región muy difícil, tanto que en los tiempos de Josué a este hombre y a todo lo que él tenía no se lo pudo llegar a incluir en la lista de los reyes derrotados. Mira que en los tiempos de Moisés, ¿cuántos enemigos destruyó Moisés? Vamos a tomar una lección. Ya nosotros vimos una pequeña lista de cuántos conquistó Moisés y cuántos conquistó Josué. ¿Cuántos recuerdan esa lista? 31 reyes conquistó Josué, y Moisés está pegadito ahí, en el mismo pasaje. Josué solamente conquistó ¿a cuántos? Fueron poquitos. A Og. A Og. No. Mire bien. Vayamos a Josué, algo rapidito. Retrocedamos un poco, mis hermanos. Ahí estamos. Capítulo 12. Tiene que ganarme el nombre de Jesús. Verso 1. Ahí está. ¿Ya lo tienen? Ahí dice: reyes derrotados por Moisés. Pero los que fueron por Josué fueron muchísimos. Sí, dice el Señor, sí, versículo número 1: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado, dice allí del Jordán, sí, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Áraba al oriente. ¿Cuáles fueron los que conquistó mi amado hermano Moisés? A la verdad fueron solo dos. ¿Cuáles fueron? Dice: Sehón, rey de los amorreos, que habitaba, una de la lista de todos los lugares que habitaba Sehón. Y luego dirá el verso 4: y el territorio de Og, rey de Basán, que dice que había quedado de los refaítas. Pero de verdad, todo un recuento hasta el versículo número 6. Solo dos reyes conquistó Moisés. Solo dos. Pero en el versículo 7 en adelante, mi amado, dirá el versículo 24 que Josué llegó a conquistar 31 reyes. Moisés solo había conquistado 2. ¿Por qué? Porque a la verdad, Moisés, mi amado, nunca pasó el río Jordán. Los reyes conquistados fueron antes del Jordán. ¿Amén? Mientras que Josué conquistó prácticamente todo el territorio de Canaán pasando el Jordán. Y de esos dos reyes, obviamente, mi amado, sí, tuvieron dos tribus, sí, los beneficios respecto de la tierra por heredad. Ahora, cuando avanzamos a Jueces, capítulo 1, ahora ya no hay un líder que sea de pronto, sí, el que lleve la bandera del pueblo. Ahora son las tribus y sus príncipes los que tendrán que foguearse en batalla sin tener un liderazgo a quien seguir. Versículo número 5 dice: y hallaron a Adoni Beset en Beset y pelearon contra él
y derrotaron al cananeo y al fereceo. Pero específicamente ¿a quién? Primero, a Adón y Beser. Verso 6. Mas Adón y Beser huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Ahí hay un pare rotundo ahí, obligatorio. ¿Por qué hizo esto? Sí, digamos así, los generales de las tribus de Judá y de Simeón. ¿Por qué hicieron esto con Adón y Beser? Por una sencilla razón. Y esa razón, mi amado, está escrita, sí, no necesariamente en Jueces, sino ya de manera muy precisa, mi amado, allá en el Nuevo Testamento. Venga conmigo, por favor, y acompáñeme, si de primera mano, acompáñeme allá para ver lo que nos dice el Evangelio, sí, de Marcos, capítulo número 4, verso número 10. Dice el Espíritu Santo, Jesús les dijo también: mirad, dice allí, lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás, dice allí, medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y si voy a Mateo capítulo 7, se añade algo más allá. En Mateo 7, versículo número 2, se añade algo adicional a lo que se ha leído en Marcos. Mateo capítulo número 7, verso número 2, dice el Señor allí: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ahora, ¿por qué hago alusión a estos dos versículos? Hermano, porque en el caso de Adón y Beser, todo lo que se hace con él, cortarle los pulgares de las manos y de los pies, es en justa retribución por lo que el rey había hecho con sus conquistados. Él había hecho lo mismo con 70 reyes y los había puesto como exhibición a esos conquistados en su palacio o en su reino, como esclavos, llamados como trofeos de guerra, sin obviamente los pulgares de las manos y de los pies. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, por dos razones. La primera, mi amado hermano, para nulitar a los hombres en cualquier tipo de acción bélica contra su enemigo. Un hombre sin pulgares de manos no puede tomar la espada. No puede tomar espada. El pulgar, llamado, parece mentira, pero en la mano juega un rol preponderante a la hora de poder ser diestro en batalla. Trate de coja sus pulgares, pégueselos muy bien atrás, en la palma de la mano, y trate de cogerla bien. Haga el ejercicio, sin el pulgar, ahí pégueselo bien. ¿Sí? No digo que es imposible, pero es sumamente difícil. ¿Sí? Ahora, si yo le pasara una pluma y le digo escriba, va a lo mismo. El pulgar, llamado, juega un rol de estabilidad en la motricidad, ¿sí? Llamado preponderante. Y cortando los pulgares de los pies, automáticamente, mira, parece mentira, mira cómo Dios ha hecho al ser humano de manera precisa, exacta. No se puede correr. Sin los pulgares de los pies no se puede correr. El pulgar, llamado, parece mentira, es el último dedo del pie que da impulso en el caminar. No le digo póngase de pie, sino te voy a tener corriendo por acá. Los pulgares, tanto de manos como de pies, prácticamente nulitan. Si bien es cierto, se tienen las extremidades, si de hecho hay una tabla en los seguros de vida
hay una cobertura que se llama desmembración, ¿sí? Y ahí el pulgar, llamado de la mano, usted puede perder el meñique, puede perder el anular, puede perder el dedo medio, puede perder el índice, pero cuando se trata del pulgar, ¿sí?, se lo establece como un porcentaje mayor que cualquier otro porcentaje que pueda obtener algún dedo de la mano. Por lo menos así se cataloga o se categoriza, ¿sí?, la indemnización del pago cuando se nulita partes importantes. Yo sé que todo es importante en el cuerpo, pero hay miembros en el cuerpo que son más importantes que otros, ¿sí? Te puedes perder una oreja, pero la audición la puedes seguir teniendo, ¿sí? Entonces la cosa va en función también de la utilidad, sí, que sirve pues para el desarrollo propiamente de las actividades cotidianas. Entonces, mi amado, este rey había obviamente hecho lo mismo con otros, idéntico. Y al parecer, aun cuando la Biblia no me da un gran avance de información respecto de esto, pero al parecer cuando Judá y Simeón ingresaron al palacio del rey, notaron que todos los que estaban allá adentro, que eran esclavos, estaban encadenados, no tenían pulgares en las manos y en los pies. Claro, debieron haber preguntado: ¿quién ha hecho esto? Y dijeron: ahí está, ese es el culpable. Sí, ese es el culpable. Adoni-Bezek, de verdad, tráiganlo para acá, ya conquistado. Y apenas, mi amado, lo capturaron, le volaron los dedos de las manos, de los pulgares y de los pies. Versículo número 6 dice: mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Versículo 7. Entonces, escuche esto, dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, dijo él. Mira cómo en su orgullo o en su arrogancia, hermano, lo reconoció. 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Mira tú, mi amado, mira que con la misma vara con que medimos, se nos va a medir. Por eso se leía estos pasajes bíblicos que decían: con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que tú, si mides a otro, también serás medido. Y esto, mi amado, tiene mucho que ver con el Evangelio de Marcos, porque en el Evangelio de Marcos, que fue el primer texto que leíamos, versículo 4:24, tiene inclusive una connotación que parece que no tuviera demasiado relación, pero sí la tiene, ya que en Marcos 4:24 se dice no que con la misma medida que medí, sino, ojo, se va con el sentido del oído. Dice: mirad lo que oís. Ojo con esto, mirad lo que escucháis. Claro, lo dice ¿para qué? Para darle énfasis no tanto a lo que se pueda ver, sino a cómo se pueda percibir las palabras dentro de una conversación. Es decir, estate atento, ¿sí?, con quién vas, ¿sí?, a conversar. ¿Por qué, mi amado? Porque a la verdad, mi amado, así como la fe viene por el oír, también viene la incredulidad, viene, amado hermano, el rechazo, viene la hipocresía. Pero entra por aquí. Le decía el otro día un hermano: yo sí quisiera ir a la iglesia, pero yo no sé leer. Digo: tranquilo, gracias a Dios, la fe no viene por el ver la palabra, sino por el oírla. Si es que no tengo Biblia, yo veo que los otros hablan Biblia, tranquilo, usted coja la Biblia cada vez que yo tengo una cita, usted la abre nomás. Ahí es la abre. Si acaso quiere sentirse identificado. Y es la verdad, mi amado. Sí, aquí la fe no es que viene tanto por el ver el versículo, sino por el escuchar la palabra de Dios. Y es por ello, mi amado, que en ese texto de Marcos 4:24 dice el Señor: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, es decir, una vez que has recibido la información,
Una vez que llegó a ti, diríamos, el paquete de la información, si no lo disciernes con sabiduría, puede afectar tu corazón, puede afectar tu apreciación de esa persona o de esa situación. Ayer escuchaba en pleno alboroto, porque ayer fue el correr, ayer sí nos pusieron a correr porque, dijeron el estado de sección, que el horario, que va a cambiar, que bueno, y claro, uno como que se desentona un poco en el asunto de organización y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y a la larga, sí, lo único que hicimos fue bajar, ¿qué cosa? Media hora, para invertirla un poco, digamos, de manera más concisa en el mensaje, sin desmerecer todos los otros tiempos de culto. ¿Sí? Por ahí lo que sacamos hoy día, por ejemplo, es que ya no se va a cantar al final del culto. Dirán algunos, gloria a Dios. No se va a cantar, sino que ya se termina la prédica, se dan anuncios y oramos para despedir. Mi amado hermano, es importante considerar, obviamente, que yo escuchaba ayer que muchos decían, pero ya, pues que trancen con los delincuentes. Sí, que los vuelvan a todos los ladrones, a los delincuentes que los han trasladado a otras cárceles, porque por eso es que se ha hecho todo este alboroto, ¿sí? Porque la policía o el Estado decidió separar de las prisiones a muchos reos para mandarlos a otras cárceles. Claro, entiendo, poniéndome en los zapatos de otros reclusos en otras cárceles que dirán, ¿cómo es posible que nos manden acá la lacra de la lacra? ¿No? Claro, eso es entendible. Dirá cualquiera, me están mandando lo peor de lo peor, y ellos van a querer imponer acá, en otra cárcel, su poder, su fuerza. Entonces los otros reos dicen, no, acá no vienen, y los otros, acá no me sacan tampoco. Entonces, y ahí comenzaron todo este tipo de, digamos, de caos que se llevó a cabo en todo el país, ¿no? Claro, pero ojo, el hecho de que se tomen decisiones administrativas, operativas, logísticas por parte del Estado con los antisociales que están en las cárceles, amado, eso no significa de que el culpable o el criminal ya condenado, sí, amado, tenga el poder o el dominio de él poner las reglas del juego. Eso es como que usted le diría a usted, un hijo le diga a usted, mira mamá, tú a mí no me vas a pegar. Así yo venga borracho, te meto una mujer acá, dígame las palabras y haga lo que a mí me dé la gana y entre a la hora que me gana. Usted a mí no me levanta la mano porque la denuncio. ¿Cuántos quieren transar? A ver los que quieren transar de una vez. Para hacer bajar a los muchachos de una vez. Por ahí, en extremo dirá alguno, pero usted hace lo que le da la gana el día que usted se quiera ir de la casa. Pero mientras usted viva acá, usted hace lo que yo le digo. O sea, mientras vivamos en el Ecuador, las leyes están para ser cumplidas. Entonces, ponerse a transar con la maldad, obviamente que va a resultar un caos, mi amado. Ahora, queriendo obviamente no desentenderme de la realidad social en la que estamos viviendo, es evidente, mi amado, que este rey había hecho lo que a él le había dado la gana. Y el día que lo agarraron de la nuca, le hicieron lo mismo. Sí, hicieron lo mismo, con la misma medida con que él había medido, lo midieron. Sí, y dice la Escritura, en verso 7, entonces dijo Adonibezer, 70 reyes, cortados los pulgares, dice aquí, recogían las migajas debajo de mi mesa. Y dice él, como yo hice, así me ha pagado Dios. Yo le dije que dos cosas, mi amado, se resaltarían con este asunto de cortarse pulgares de manos y pies. La primera, obviamente, era incapacitar a un futuro enemigo. Ya no podían actuar en batalla. Claro que no. A lo mucho para pasar cosas, pero ya no para ponerlo a pelear o para ponerlo a combatir cuerpo a cuerpo. Imposible. Y dos, que era obviamente algo terrible. Llamado, dejarlo totalmente,
no digo el ridículo, sino descalificado de la vida activa propiamente de la sociedad. Usted ya no podía contar con esa persona. No solo para la guerra, sino como una persona activa dentro de un círculo social. Eso obviamente, mi amado, sí, afectaba de manera ya, diríamos, anímica a la persona que pasaba por este proceso. Mi amado hermano, yo creo que Dios, mi amado, que conoce estas cosas, y la Biblia dice que Él es el juez justo. Cuando yo voy al libro de Apocalipsis, y ven conmigo por favor, quisiera ver algo ya relacionado con el estudio que posiblemente usted también ha de haber estado presente. Vayamos al último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, ¿sí? Y acompáñenme por favor al capítulo número 18. Capítulo número 18. Cuando el Señor, mi amado, habla referente de esa Babilonia, la grande, que ha sido el centro de toda la corrupción, de todo el mal, de la corriente de este mundo. Y cuando Dios ya la tiene en balanza para darle lo que le corresponde, dice en el versículo número 6 lo siguiente. ¿Lo tiene? Apocalipsis 18, verso número 1. Sí, leeré desde el versículo 4, sí, del 4 al 6. Dice el Señor: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí, verso 6, ¿qué dice? Puede leerlo. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. ¿Qué dice? Prepararle a ella, pero el doble. Mira, Dios es un juez justo. Y Él sabe, mi amado, que cuando uno obra de mal, cosechará también el mal. Hay quienes han dicho, y me parece que está bien: siembra vientos, mi amado, y cosecharás no vientos, tempestades. Siembra lluvia, amado, y vas a cosechar diluvios. Y esto es muy serio, mi amado, ¿sí? Queriéndolo ver ya bajo el trasfondo de nuestro estilo de vivir. Mi amado, si tú quieres días mejores en el porvenir, tienes que sembrar cosas positivas en el presente. ¿Ven? Dios no es, mi amado, ajeno a que estamos viviendo tiempos. Yo sé, mi amado, comparto su angustia, comparto sus temores, comparto sus miedos, mi amado, pero también comparto al mismo Dios que usted tiene. ¿Ven? Usted y yo estamos para infundir aliento a los nuestros, no desaliento. Pero usted dirá: hermano, pero es que tengo que hacerme valiente. Obviamente que sí. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y mientras más feo se ve allá afuera, ¿no?, más valor la iglesia tiene que adquirir en el nombre del Señor. Claro que sí. Allá no solamente se vuelan pulgadas, que se vuelan de la cabeza, ¿sí? Claro que este tipo de impacto social que vemos a través de las redes es de salir corriendo. Mucha gente, yo por ahí escucho, no decir: bueno, yo me voy a España. Ya estoy pidiendo y me voy, porque aquí está insostenible. Yo digo: vaya a España, que ya mismo revienta para una bomba nuclear. Vaya, hermano. De ahí al querer regresar. Aquí está buenísima la vida, hermano. Mira, solo para que te animes nomás a irte para allá. Allá no se compran cilindros de gas. Allá el gas llega por tubería, ¿sí? Así como el agua llega, ¿no? Pero llega por gasoducto. Ahora, hermano, allá se paga 500 euros mensual el uso del gas en la actualidad. 500 euros, perdón.
Porque el euro ahorita está devaluado. 500 euros. Y el promedio, mi amado, allá de un salario, de alguien que trabaja en manera estándar, no sobrepasa los 2.000 euros o 2.500 euros, los mejores pagaditos. Es decir, que un quinto de tu sueldo, se lo paga ahí en la actualidad en gas. El arriendo de un departamento vale 500 euros. Casi va ahí el arriendo con la utilización del gas. El resto es para comer, hermano. Y rogando, como digo yo, a Dios para que no te queden enfermedades. Sí. Y por ahí muchos diciendo, no, lo estudio. Bueno, vaya cuando usted quiera, pero claro, el Dios de España es el Dios de Ecuador, es el Dios de donde sea. Pero afírmese en Dios. Yo sé que la sociedad que estamos viviendo en este tiempo, hermano, está recibiendo su justa recompensa. Mira, yo esto les testifiqué el día martes a los hermanos en la oración y se lo voy a dar como un testimonio. Hermano, este día martes yo salí con mi esposa, con mi hija y con mi nieto. Digo, vámonos, le digo, ¿el golpe de qué habrá sido? 5 de la tarde. El lunes salimos, sí, pero el martes di testimonio. El lunes salí y digo, vámonos, le digo un ratito al Citimón a comer un helado, dije yo, y salí. Me arrepentí de haber ido. Yo dije, el lunes, primer día de trabajo, el Citimón es uno de los centros comerciales más vacíos que puede haber. Y me fui. Hermano, estaba casi, no digo a reventar, pero estaba lleno. Pero ¿cuál fue mi impacto? Lleno, mi amado hermano, de pura gente disfrazada. Para tristeza mía, mi hermano, créame, eran desde los niños que estaban en los coches, ¿sí?, hasta la gente vieja, hermano. Gente vieja, cacho por todos lados. Parecía que me había metido en el lago de fuego y sufrimiento. Por todos lados. Para esto, se lo digo sin ánimo de defender. Para esto, mi amado, si llevamos a Isaías, si lo llevamos en su carrito de Mickey Mouse y él tenía puesta, él tiene una gorrita de Mickey Mouse. El que lo ve dice, viene disfrazado de Mickey. Yo creo que con vergüenza le cogí la gorra y se la metí. Y donde me senté supuestamente a comer, un globo anaranjado estaba debajo de asiento. Que ni porque lo regalaba se lo querían llevar, ahí me lo dejaron. ¿A dónde voy, mi hermano? ¿Tú no crees que esto genera de parte de Dios castigo? Ni 12 horas, esa misma madrugada, hermano, tremendo reventón que hubo acá. Es decir, lunes en la noche el diablo bailando el calzoncillo en todos los centros comerciales de nuestro país. Porque si eso fue ahí, ¿cómo habrá sido en el mall? ¿Cómo habrá sido allá por el Dorado? O sea, y es verdad, una vez que salimos de ahí, en las calles, la gente en las motos, disfrazada más no poder. Y mira cómo Dios el domingo de la mañana nos hablaba acerca de un precioso mensaje llamado o titulado 31 de octubre. Créame, mi amado, nuestra sociedad está recibiendo, como dijo Adonis Becero. Yo no sé si la gente lo reconoce, pero la sociedad está recibiendo lo que él dijo. 70 reyes yo les corté, dicen los vulgares. Yo mismo, sí, los dejé. Y mira, este hombre es un poquito medio déspota, porque dice no solo que le ha cortado, sino que ellos, dice, recogían las migajas, ¿sí?, debajo de mi mesa, dijeron ellos. Como yo hice, dijo él, así me ha pagado Dios. La gente, mi amado, hoy por hoy le echa la culpa o a los delincuentes o al gobierno. Ahí está la pelota. Si nada más, así que venga lo que le gusta ya, ¿verdad? Sí. Entre ellos se tiran la pelota. Y la sociedad no reconoce, mi amado, que la única culpable es ella misma. ¿Sabes por qué? Porque son nuestra gente, y no digo mi familiar propiamente hecho, sino nuestro propio pueblo el que se ha degradado.
a estos niveles. En nuestra propia sociedad. Y Dios, mi amado, nos está dando el doble de lo que hemos sembrado. No se cortan pulgares, insisto, cabezas amanecen, mi amado, guindadas en los parterres, sí, centrales, en los pasos de niveles, los puentes peatonales. Claro, eso es lo que aparece. No pulgares ni... Pero nadie reconoce, mi amado, que ha sido Dios mismo, mi amado, a la verdad, dejándonos a nuestra suerte, porque, mi amado, nos hemos olvidado de Dios. Como yo hice, dijo él, así me ha pagado Dios. Y dice la Biblia, y le llevaron a Jerusalén, donde Adonibezek murió. Para concluir, mi amado, de esta situación, Israel se preparó para expulsar a los cananeos. Lo hizo con pie derecho. A través, mi amado, de la conquista de este rey, obviamente dio apertura para dejar libre un territorio que estaba sometido por Judá y por Simeón. Pero ese territorio no era el único que estaba, diríamos, habitado por gente pagana. También estaban otros territorios, donde el dominio, mi amado, de los cananeos hacía, diríamos, una gran brecha delante del pueblo de Israel. Y ese territorio, del cual obviamente lo vamos a dedicar la próxima semana con la ayuda de Dios, será el territorio de los gigantes. No todos lograron echar afuera a los gigantes. Quedó un remanente, que luego lo veremos acerca de Sasai y Telmai, que eran hijos o descendientes de Anak, gigantes en la tierra. ¿Cómo poder, mi amado, echar un poderío tan grande? Porque eran hombres de temer. ¿Cómo poder ahora conquistarlos sin tener a esos líderes tan consagrados a Dios? Mi amado, quédate hasta el otro diablo. Miércoles, no te quedes mierda, tu casa y regresa. Amado, espero que el Señor nos haya podido suministrar en parte lo que tanto nuestra alma necesita. Y eso es, mi amado, confianza y fe en nuestro Dios. Amén. Que el Señor añada mucha bendición.